Gracias por continuar en sintonía de Sinergia Radio y estar acompañándonos en una entrevista más. Hoy nos acompaña vía telefónica el doctor Luis Demetrio González Patzán del Centro Médico Militar. Así que, doctor, desde ya le deseamos una buena mañana y que sea usted bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de podernos comunicar con la población y agradeciendo a Sinergia Radio del Ejército de Guatemala esta oportunidad. Muchas gracias, doctor. En esta oportunidad estaremos hablando de un tema muy interesante, dejando en claro todo lo que respecta al tema de la viruela del mono. Así que, doctor, para dar inicio, vamos a empezar definiendo qué es la viruela del mono. Bueno, mire, vamos a recordar un poquito la historia. Perfecto. ¿Cómo fue que salió el nombre de esto? Básicamente esto vino en el año 1958 cuando fueron llevados a Dinamarca un grupo de simios de la República Democrática del Congo para estudios de investigación. Cuando tenían en cautiverio en Dinamarca a estos simios, estos desarrollaron esta enfermedad muy parecida a la viruela en humanos. Estamos hablando de 1958. Okay. Entonces, desde ese año se le llamó pues la viruela del mono, pues del simio, ¿verdad? Así que como agarró su nombre. Eso fue en el año 1958. Descrita en humanos, fue como una zoonosis, fue descrita en 1970, siempre en República Democrática del Congo, en África. Un niño de 9 años que había estado en contacto con unos primates y que había desarrollado una enfermedad viral con ampollas muy parecidas a la viruela. Se hacen los estudios porque todo el mundo pensaba que era viruela humana y que si no, resultó ser que era el mismo virus que había ocasionado la enfermedad de los simios en 1958. Entonces, este fue el primer caso detectado en humanos en el año 1970. Ok, o sea que indiscutiblemente con estos datos que usted nos está comentando nos da la referencia a que no es una viruela que sea nueva, sino que ya viene de años atrás. Sí, recuerden que la viruela del mono es parte de 4 virus de viruela. Uh-huh. Lo que son el género de virus de los ortopoxvirus, o sea, los poxvirus que se le llama comúnmente, de la familia Poxviridae. Son 4 virus que forman esta familia y entre esos 4 está el de la viruela humana y están estos de la viruela del simio. Okay. Son como primos hermanos, se podría decir. Exactamente, así que por diferentes medios hemos visto y escuchado los síntomas que se presentan con la viruela del mono y en esta ocasión usted podría comentarnos cuáles son esos síntomas y cuáles son sus características. Mire pues. Les quiero comentar que hoy por hoy hay 2 grandes grupos de viruela del mono que están identificadas, que sería una que es la que viene de la parte de la parte centroafricana, que es el Congo, ¿verdad? Uh-huh. Y la otra es la parte occidental de África, que también se han determinado algunos casos de este tipo de enfermedad. Entre las manifestaciones, más que manifestaciones, vamos a hablar primero de la transmisión. Okay. Esta enfermedad es muy característica porque fíjese que el periodo de incubación puede ser de 1 a 3 semanas, o sea, de un día a 21 días. Uh-huh. Durante este periodo de incubación, o sea, que uno se infecta y está ya con el virus en el organismo, no tiene ningún síntoma la persona. Ningún síntoma. Está ya infectada, pero no hay ningún síntoma. Y ya, cuando vamos llegando al día 15, 18, 20, empiezan a tener las clínicas, que es lo que usted le estaba llamando. Uh-huh. Ese es el periodo que se llama de infecciosidad, que sería después de haber tenido ese periodo de incubación de la enfermedad, cuando manifiesta usted, empieza a tener un poquito de fiebre, puede tener escalofríos, una cosa muy característica que se le ponen hinchados los ganglios, o sea, lo que la gente le llama ligillo, uh-huh. ¿verdad? Hay mucho agotamiento, dolor muscular, dolor de los músculos grandes de la espalda, dolor de cabeza, y algunas veces puede haber un poquito de congestión nasal y dolor de garganta. Cuando empiezan estos síntomas, básicamente son de 1 a 5 días después de estas 3 semanas de incubación. Estos 5 días son los 5 días de infectocontagiosidad. En estos 5 días son sumamente contagiosos estos cuadros.
Ok, es increíble pues esta viruela, doctor, que como usted dice, pasa bastante tiempo en incubación sin presentar ningún síntoma y de esa forma pues andamos normal y hasta después que ya se nos vienen presentando los síntomas que usted nos comentaba, es que decimos algo está pasando. Entonces, ¿usted podría comentarnos cómo se propaga la viruela del mono? Hemos escuchado diferentes términos, diferentes formas de que se puede pues contraer esta viruela, pero usted hoy acá a través de Sinergia Radio nos puede comentar cómo se propaga la viruela del mono. Bueno, mire, la viruela del mono, a diferencia de otros virus, afortunadamente, dice uno, tiene esa gran ventaja de que debe haber un contacto estrecho entre personas, persona a persona. Uh-huh. Es la única forma así que se transmite muy fácilmente, de haber un contacto. También se puede transmitir por ropa de cama, donde estuvo convaleciente un paciente y no se lava adecuadamente y usted llega y utiliza esa ropa, puede infectarse. Okay. También la vía menos frecuente, pero se han descrito algunos casos, sería la vía respiratoria, básicamente a través de líquido, saliva, ¿verdad? Pero la número uno realmente es el contacto estrecho y ha tenido mucha relación con las relaciones sexuales. Ok. ¿Ya? Mucha relación. Yo le quiero comentar ahí que con respecto a esto, le quiero comentar que hay un estudio grande que se hizo, que está publicado en la revista New England Journal of Medicine, un artículo enorme que se hizo, que juntó a 16 países. Es un estudio que se hizo de abril a junio del año pasado, ¿no? Abril, mayo, junio, 3 meses de seguimiento, 16 países, casi fueron 150 clínicas, en las cuales lo que ellos querían era identificar esas manifestaciones clínicas que usted hacía mención, qué era lo que estaban presentando, uh-huh. Qué manifestaciones clínicas tenían, dónde estaban, cómo estaban. Y fíjese que una cosa interesante es que llama la atención de que casi en ese estudio que se hizo, el 99% fueron hombres. Okay. En el estudio de esos 4 meses solo fueron varones, no se detectaron mujeres. Y de esos varones, el 96% eran homosexuales. Okay. Y de esos, el 57% no sabían que eran portadores de VIH. Entonces, y ese es un estudio de los más grandes que se ha publicado de 3 meses del año pasado. Como recuerden que la enfermedad era relativamente nueva de su aparecimiento, pues, como brotes. Uh-huh. Entonces, como digo, este estudio que está publicado en una revista seria, hace esta conglomeración, junta los datos de estos 16 países, imagínense, que tenían más frecuencia de casos, y logran determinar estas características que les estoy mencionando. Entonces, llama la atención. La mayoría de casos, en el 90% de todos los casos, eran europeos, el 6% estaban en Norteamérica, hacia Estados Unidos, había casi nada, un 1% en el África, en Centro y Sudamérica había 1%, ¿verdad? Que realmente era más localizado en Europa. Pero llama la atención que este estudio, creo que es el más grande que hay ahorita publicado para esto, nos determina que es una enfermedad que se transmite por contacto directo, casi siempre por intercurso sexual y casi siempre localizado a un grupo de riesgo. Ok, como los datos que usted nos está mencionando de esta investigación que se hicieron en los 16 países, podemos notar que es más alto el índice de la viruela del mono en países que son un poco más liberales. Correcto. Ahí es donde está el riesgo, conmigo, porque son países más liberales, porque se ubican más en un grupo poblacional. Uh-huh. No hay que estigmatizar, pues no quiero mencionar yo el nombre del grupo, claro. Pero estamos hablando que el grupo de hombres fue el más afectado. Entonces pareciera que está por ahí centrada la enfermedad. Y por eso mismo usted se da cuenta de que no hemos tenido aquel brote de tipo COVID que tenemos hasta casi, ¿me entiende? Más de 100,000 casos de positivos, ¿no? ¿Me entiende? No tenemos eso. ¿Por qué? Porque esta enfermedad del mono, afortunadamente, como digo, está centrada a un grupo de riesgo. Si no, tuviéramos ahorita miles de casos, ¿no? Indiscutiblemente. ¿Qué usted nos podría aconsejar para evitar infectarnos o contagiarnos del virus de la viruela del mono?
Mire, la recomendación, como estamos viendo que en base a los estudios se está centrando en ciertas conductas, en este caso por el intercurso sexual, la mejor recomendación es que idealmente las parejas libres que tienen su vida activa sexual utilicen un medio de barrera, ¿verdad? Un preservativo es una buena medida para evitar este curso. Y también el que tiene muchas parejas también se pone en riesgo por las salidas y los fluidos de tener esta enfermedad. Si tienen un paciente en casa, pues básicamente lo que tienen que hacer es tratar de utilizar guantes, lavar y hervir bien la ropa de cama, de nada, y evitar esos días que están las ampollas y las úlceras, porque esa secreción que saca la úlcera, esa ampollita, eso es muy, muy contagiosa y puede pegarse a uno. Perfecto. Ya que estamos hablando de eso, doctor, ¿cuál es el tratamiento para la viruela del mono? Fíjese que ahí no los quiero desalentar, pero el tratamiento para esta enfermedad es relativamente, no hay. Hoy por hoy, el tratamiento de la enfermedad es el tratamiento sintomático. Prácticamente con todos los síntomas, fiebre, dolor de cuerpo, tal vez algo para si hay prurito, para picazón, algo para un antihistamínico. Lo que se ha visto, póngase en Europa y en Estados Unidos, para algunos pacientes que tienen muy bajas sus defensas, entonces algunos de ellos, estos países han optado por utilizar la vacuna de la viruela y la vacuna de la viruela del mono. Recuerden que nosotros tenemos un gran problema porque recuerden que la viruela humana fue erradicada como en los años 60. Que era aquella vacuna que le ponían, ¿se recuerda si usted platica con sus papás o los abuelos? Ellos van a recordarse de la vacuna del fosforito que le decían. Esa vacuna del fosforito que le decían así, le contaban a uno, esa era la vacuna de la viruela. Pero después del 60 se dejó de poner porque la enfermedad prácticamente se erradicó. Y los que tienen vacuna de viruela, se ha visto que tienen una cobertura cruzada para esta enfermedad. Y lo que le estaba diciendo de los países desarrollados, europeos y americanos, ellos ya tienen un lote de vacunas que tenían en reserva de la vacuna contra el mono, específicamente contra el mono. Ellos tienen vacunas, entonces ellos están ofreciendo esta vacuna para los grupos de riesgo, que se llama, ¿verdad? Que tienen inmunodeficiencia, que no pueden defender. Entonces ellos están administrando la vacuna y del mono específicamente. Y me quiero contar que con respecto a vacunas, tampoco es de que se pueda producir de hoy para mañana millones de vacunas. Es una cosa que lleva su tiempo. Entonces, como salvavidas, pues tenemos lo que está actualmente en existencia. Segundo, hay 2 medicamentos que se pueden utilizar, que se usa poco, pero que se ha visto que puede tener alguna respuesta favorable. Son unos antivirales, ¿verdad? Tipo el Cidofovir, que no tenemos en Guatemala, pero Cidofovir se ha mencionado como una buena alternativa terapéutica para esos pacientes. O unos anticuerpos monoclonales, que son las nuevas vías de terapia para estas enfermedades, como por ejemplo el Tecovirimat, que son esas drogas de anticuerpos monoclonales que se han estado utilizando para tratar esta enfermedad. Acá en Guatemala no tenemos ninguno de los antivirales, y como le digo, solamente en el 5% se ha visto que funciona. Entonces, el 95% debe salir con tratamiento sintomático, hidratación, control de los síntomas, la fiebre, ¿verdad? Y las lesiones se van a ir sanando después de 2 o 3 semanas de haber hecho la ulceración. La mayoría de ellos, como le digo, salen en áreas genitales, perineales, boca, y algunos otros pueden extenderse a cara, brazos y piernas, ¿verdad? En menor cantidad. Llama la atención que lo del estudio es muy importante que le decía, porque en la mayoría, casi en el 80% de los casos que se vieron ahí, tenían menos de 10 lesiones, sea menos de 10 ampollas. Verán, no estamos así como con viruela, que usted ve que se cunde el paciente con forma varicela, lleno de esas ampollas, ¿verdad? Espantosas, y dejan muchas cicatrices. Entonces, no, estamos viendo que es un comportamiento un poquito diferente de esta enfermedad, ¿verdad? Y pues el tratamiento es sintomático, y el mejor tratamiento es tratar de evitar... De prevenir. Como toda enfermedad, doctor, pueden existir complicaciones, y en el caso de la viruela del mono, ¿cuáles podrían ser esas complicaciones que se pueden tener?
Mire, la complicación más temida es aquella que abarca a nivel pulmonar y le da un signo de insuficiencia respiratoria, tipo como estamos viendo con el COVID, ¿verdad? Eso podría ser, parece, la presentación más temida de la enfermedad. O aquellos pacientes que están inmunodeficientes, en la cual el virus va a hacer una viremia espantosa a nivel general y puede dar fallo multisistémico de los órganos, ¿verdad? Que sería en el más pequeño de los casos. Nosotros aquí en Guatemala tenemos creo que 56, 57 casos diagnosticados, todos leves, en su casa han estado en reposo, aislados, y se han recuperado al 100%. Entonces, la verdad es que la enfermedad tiene una virulencia y una letalidad baja, afortunadamente. Perfecto, doctor. Para ir concluyendo con esta interesante entrevista, ¿algún mensaje que usted quiera externarle a nuestros radioescuchas? Entonces, básicamente lo que siempre hemos estado diciendo y se aplica también para COVID, lavado de manos, ¿verdad? Lavado de manos, no utilizar ropa de terceros, otra recomendación. Yo diría que utilicemos la mascarilla, que aparte de COVID nos protege también contra la transmisión respiratoria de esta enfermedad, que es poca, pero nos protege. O sea, sigamos usando la mascarilla. Y lo más importante es que si vamos a tener conductas de riesgo sexuales, pues nos protejamos. Tenemos un método de barrera para evitar que estemos expuestos a esta enfermedad. Perfecto, doctor. Agradecemos mucho el tiempo que nos concedió y toda la información que nos compartió, que indiscutiblemente es de utilidad para nuestros oyentes. Aquí estamos para servirle y siempre a la hora. Muchas gracias. Los invitamos a que siga en sintonía del www.mindef.mil.gt.